Muy buenas tardes a todos los participantes de este segundo día del curso nacional de reanimación cardiopulmonar básico y avanzado en el adulto y pediátrico según las guías SAHA del año 2020. Vamos a proceder a explicar en cuanto nos habíamos quedado la última sesión. Según el temario, ya habíamos avanzado en los 5 primeros puntos. Habíamos culminado también el soporte vital básico, el BLS, con la presentación también de videos muy dinámicos. Y finalmente vamos hoy día a terminar la sesión con todo lo que es el capítulo de soporte vital cardiovascular avanzado o el ACLS. La definición de este soporte vital avanzado consiste en que se desarrolla sobre la base del BLS de alta calidad. ¿Sí? Entonces, si nosotros brindamos un soporte adecuado en base a las guías que ya se nos están brindando en el BLS, si lo brindamos con alta calidad, aseguramos un éxito de este soporte vital avanzado, ¿no? Vamos a tener más posibilidades de recuperación de nuestro paciente en esta etapa avanzada de soporte. Hemos mencionado también que para el éxito de esta reanimación avanzada, tenemos elementos claves de la dinámica de equipo, que consiste pues en contar con ese recurso humano especializado eh, que trabaja en equipo de forma comunicativa, con mucho respeto también. Pero así como es importante el recurso humano, también es importante el insumo, el material adecuado con el cual vamos a responder ante esas situaciones de emergencia. Es así que acá, por ejemplo, tenemos algunos elementos, estamos enlistando los principales, ¿no? Para poder brindar un soporte básico, ya sea si nosotros vamos a ir a un área de repente dentro de nuestra institución, ya que nos han llamado a atender una clave roja, una clave A1, o de repente ya estamos en una área crítica y tenemos un paciente ya que está en un estado de paro cardiorrespiratorio, ¿no? Recordemos que debemos de contar con nuestro desfibrilador. eh, Puede ser el externo automático, también el desfibrilador con el que contamos en el servicio, ¿no? Utilizando nuestras palas. Debemos de verificar que nuestro maletín de reanimación esté completo, esté con los insumos adecuados en cantidad, pero también en base a verificar su estado de vencimiento. Tenemos un maletín de vía aérea, ¿no? Por ejemplo, en este maletín de vía aérea básico, contar mínimo con 3 hasta 5 tubos endotraqueales por número, ¿no? Por ejemplo, para un pediátrico de repente se va a utilizar un número 5, puedes utilizar para un adulto un número 7, para un adulto mucho más grande, puede ser un tubo inclusive hasta 9. Entonces debemos de contar con insumos para la colocación de la vía aérea, como es el tubo endotraqueal, las guías para el momento de la colocación del tubo. Además debemos de contar con nuestros laringoscopio que tiene que estar operativo. Siempre se verifica que la pala esté cargada, esté con la batería óptima y se verifica colocando, ¿no? Y verificando que verdaderamente enciende la luz de la linterna, ¿no? Asimismo debemos de contar, pues, de repente con el fijador que se va a utilizar. En algunos establecimientos puede ser a través de una tira de algodón. Pueden utilizarse también gasas, muchas veces utilizamos el esparadrapo, también lo armamos con una especie de tira. Todo eso debe estar ya listo simplemente para brindarle, asistir al personal médico que va a proceder a realizar la colocación de la vía aérea artificial, ¿no? Asimismo, verificar que el oxígeno, en el caso estemos trasladando un balón, el oxígeno pues tiene que estar a full. Tenemos que verificar si tenemos un oxígeno empotrado, pues que esté operativo.
ya instalar, como vamos a hacer el uso del dispositivo del AMBU, entonces ya debe estar instaurado y ya debe estar prendido, ¿no? En su máximo en 15 litros. Debemos de verificar que se insufle verdaderamente la bolsa de reservorio, porque muchas veces en ese momento quizás no lo hemos utilizado un tiempo, no hemos podido verificar y en ese momento no podemos estar corriendo para traer uno que esté óptimo, pues, ¿no? Asimismo, la máscara con la cual debemos de contar, siempre verificar que esté tanto la máscara adulta como la máscara pediátrica muy cerca en nuestro maletín de vía aérea, en nuestro coche de paro. A su vez, tenemos, ya sea en área de cuidados intensivos, un ventilador mecánico, ¿no? El ventilador mecánico, pues, debe estar, si está empotrado el oxígeno, ya debe estar correctamente instalada la vía de oxígeno, la vía del aire también, depende del ventilador con el que se cuente. Este ventilador mecánico siempre está disponible, uno por lo menos, en algunas instituciones, uno o hasta dos, ya están siempre calibrados, armados, ya han pasado su test, simplemente para que en el momento de la emergencia en el que se va a usar, se enciendan y se deja unos minutos a prueba con el pulmón para que ya al momento de colocarlo al paciente hayamos tenido el tiempo suficiente de verificar que está operativo, que no hay ninguna alarma que esté sonando, porque de repente está fallando alguna válvula o no está llegando la cantidad de oxígeno según el FIO2 que he programado, ¿no? En el caso tuviéramos un ventilador mecánico de transporte, igual, debemos de verificar que esté conectado con el oxígeno a full, ¿verdad? Verificar ello y que también pues esté dando la cantidad adecuada que he programado y según la que yo estoy observando los valores que me están respondiendo al colocarle mi pulmón de prueba, ¿no? Acá es muy importante cuando llevamos un dispositivo de transporte, asegurar siempre que esté cargado. Entonces, en el momento en el que no se usa, tiene que estar siempre conectado a fluido eléctrico. Asegurarnos que la batería esté full también de estos equipos, ¿no? Imagínense en una emergencia y que suceda, ojalá no pase, ¿no? Que se acabe el dispositivo, que se termine por apagar, ¿no? Eso no nos debe de pasar. Si tuviéramos un sistema de aspiración empotrado, también debemos de verificar que esté operativo la succión, que esté instaurado el canister, el equipo en el que se recibe cuando vayamos a succionar, la conexión para colocar la sonda de aspiración, también tiene que ya estar todo instaurado. El suero fisiológico o el agua destilada con el cual vamos a permeabilizar mi circuito de aspiración. Todo tiene que estar ya verificado que esté operativo. Asimismo, debo de contar con mi zona de aspiración, ya sea número 16, número 14, por ejemplo, cuando sea un tubo para un adulto, el tubo endotraqueal. Si fuera para un pediátrico, también ya debo de tener mi número 10, mi número 8. Debo de asegurar que los números estén todos colocados ya en mi coche de paro o en mi maletín, ¿no? Tengo que verificar la disposición de medicamentos, ¿no? Yo tengo que ya conocer a mi coche de paro, saber dónde está la ubicación de los medicamentos que vamos a utilizar en esta emergencia, ¿no? Todo el personal, sobre todo de enfermería, es quien verifica y quien ya sabe, es de manera automática, ¿no? Ya sabemos dónde están ubicados los medicamentos, en qué posición, en qué gaveta, entonces de inmediato vamos a poder tenerlos, cargarlos y administrarlos. Las soluciones de igual manera. Tenemos pacientes que se pueden chocar ante la situación de repente desde que su misma patología o con la sedación a la hora de insertarle los medicamentos para poder colocar la vía aérea. Entonces, soluciones cristaloides, de suero fisiológico, de también poligelina, de acuerdo a la disposición de nuestro coche de paro, pues podemos tener 4 a 5, ¿no? La cantidad necesaria para estos momentos de emergencia. Bueno, en caso
vayamos a tener un episodio de un paciente de trauma, también se cuenta con movilizador cervical, los laterales, férulas. La linterna también es muy importante, con la cual debemos de verificar, con la que debe de estar operativa, ¿no? Cargada, con pilas o con las baterías, si fuera el caso. El oxímetro de pulso es muy importante, contar con uno de ellos para el transporte. Tiene que estar verificado que esté cargado. O si estuviera en nuestro monitor, tener el monitor ya encendido para poder dar frente apenas ingresa nuestro paciente a esa unidad, ¿no? Colocarlo y tomarle las funciones vitales con las cuales está llegando. Bueno, los termómetros, nuestros estetoscopios, nuestro tensiómetro, todo ello está en nuestro maletín. Como los vuelvo a decir, si estuviera en el monitor, ya todo tiene que estar encendido y verificado que cuenta con todo. Los antisépticos, apósitos, gasas, vendas, jeringas, todos los insumos que se van a utilizar tienen que estar completos, suficientes y verificados, que estén operativos y en fecha de vencimiento correcta. Sí, es una lista que en realidad acá queda corta, ¿no? Vemos que tenemos mucho más insumos importantes, pero hemos resaltado algunos de ellos. El equipo de reanimación, una vez más, debe estar conformado, que nos dice la guía, por 6 proveedores, ¿no? El líder que va a comandar este equipo, siempre es el que va a tener comunicación eficaz, asertiva, va a asumir esta responsabilidad de verificar que cada uno esté cumpliendo su rol designado y de forma adecuada. El personal que va a la cabeza del paciente es el que ocupa la vía aérea, es el encargado de instaurar de repente este tubo endotraqueal, o es el encargado de colocar la máscara de ambú y proporcionarle las ventilaciones adecuadas al paciente. Hemos hablado de que hay un personal designado para realizar las compresiones. Este está siempre al lado, a la altura del hombro del paciente, y pues va a ser, por lo menos tiene que asegurarnos que en 2 minutos de compresiones de 100 hasta 120 por minuto, ¿no? Es una persona que puede rotar con la persona que está de repente encargada con la desfibrilación. ¿Por qué? Porque esa persona que brinda compresiones va a llegar en un momento a agotarse y no se asegura así una compresión de calidad, ¿no? Entonces no aseguramos un flujo sanguíneo adecuado, ¿no? Entonces se puede hacer ese intercambio de roles. Hemos mencionado entonces al personal encargado de la desfibrilación, ¿no? Puede verificar en el monitor si el ritmo en el cual está el paciente es desfibrilable, procederá a hacer la descarga eléctrica. Si es no desfibrilable, entonces hemos dicho que se continúa con compresiones torácicas de calidad. Ahí vamos ya 4 personales. El quinto puede ser el personal encargado exclusivo del acceso venoso, ¿no? Un acceso de gran calibre, va a administrar los medicamentos, pueden ser pues adrenalina, lo que según vayamos atendiendo a este paciente, según nos vayan indicando, administra también los fluidos, ¿no? Es el responsable de la administración de los medicamentos y de la vía venosa. Y finalmente tenemos al personal que va en el tiempo haciendo las anotaciones adecuadas desde el momento en el cual ingresa el paciente en paro cardiorrespiratorio, cuánto tiempo está transcurriendo, cuántos minutos ya vamos de la reanimación, si ya pasaron los 3 minutos para nuevamente administrar la segunda dosis de adrenalina. Entonces, es el responsable de verificar ello, y vemos que es un equipo que trabaja de forma conjunta, ¿no? Ahora vamos a pasar a conocer el algoritmo. Así como existe un algoritmo para el BLS, en el ACLS es mucho más
se puede decir, más grande, más amplio, más específico. En este algoritmo, principalmente vamos a iniciar reconociendo si mi paciente está en un ritmo desfibrilable o no. Partiendo de ello es que vamos a proceder a realizar una descarga, ¿no? Y seguir una secuencia ordenada de pasos. O si no estuviera en una situación de ritmo desfibrilable, entonces vamos a seguir brindando mis compresiones y administrando mis medicamentos, también en una secuencia ordenada de pasos. Vemos que en este conjunto de procedimientos, de actividades que hacemos, básicamente en esta guía del año 2020 y que continúa hasta el 2025, ya que en este año deberían de haber una nueva publicación, una actualización, ¿no? Se enfatiza siempre, se recalca la importancia del inicio temprano del RCP. ¿Sí? Una vez que se inicia de forma temprana el RCP básico, ya sea por el personal de salud o una persona lego, entonces aseguramos una esperanza de una recuperación o un tiempo de cuidados posparo más positivos para la víctima, ¿no? Esto es a raíz de que la nueva evidencia demuestra que el riesgo de daño en una víctima que recibe compresiones torácicas cuando no está en paro cardíaco es muy bajo. Y por el contrario, ¿no? Si recibimos las compresiones torácicas de forma más temprana y oportuna, entonces aseguramos que haya de repente, menor tiempo transcurrido, entonces menor posibilidad de daño cerebral. Hemos mencionado que es el órgano más sensible ante la ausencia de oxígeno, ¿no? Y esto es porque al haber una interrupción del fluido de sangre, ya que la bomba de nuestro corazón está detenida, entonces el flujo sanguíneo que transporta oxígeno disminuye, inclusive hasta los órganos tan importantes como son uno de ellos el cerebro. Bien, en cuanto al inicio de este algoritmo, entonces vemos que se inició el RCP de calidad. Lo que procede es, bueno, en el caso de que el paciente ya aún no tenga la vía aérea avanzada, se va a administrar el oxígeno. Tenemos en nuestro coche de paro la máscara de ambú, entonces administraremos el oxígeno. En este caso, cuando tenemos ese dispositivo, hemos mencionado que es una ventilación cada 6 segundos. Entonces, en un minuto, ¿cuántas ventilaciones estaré dando? Bueno, me aseguro dar 10 ventilaciones por lo menos en un minuto. Esto es continuo, ¿no? Mientras que el paciente de repente está ingresando a la unidad, está en pleno transporte, yo ya aseguré mis compresiones, ya inicié mi RCP, ya la vía aérea está despejada, he colocado mi tubo de mayo, estoy ventilando con mi mascarilla de ambú. Y una vez que ingresé, también ya el paciente está conectado a mi monitor. Una vez que conecto el monitor del desfibrilador, porque ya estoy hablando de un dispositivo avanzado, ¿no? Ya no estoy aquí con un dispositivo externo automático, sino ya llegué a mi unidad, estoy de repente en el transporte, el cual cuenta con este monitor desfibrilador, ¿no? De repente de esta ambulancia de transporte, entonces procederé a analizar el ritmo. ¿El ritmo es desfibrilable? Sí. Y si no es desfibrilable, ¿qué pasos voy a seguir? Entonces, la principal opción es a la fibrilación ventricular sin pulso y a la taquicardia ventricular sin pulso. Esa es mis dos ritmos para desfibrilar. En caso no es un ritmo desfibrilable, estoy hablando de asistolia o de actividad eléctrica sin pulso. Entonces vamos a conocer primero al algoritmo para fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Tenemos que una vez identificado el ritmo que sí es desfibrilable,
voy a proceder a mi descarga. Bien, aquí ya estoy aplicando mi descarga eléctrica. Continuo a la descarga eléctrica, se mantienen mis maniobras de RCP, ¿no es cierto? Sigo haciendo mis compresiones. A su vez, el personal encargado de la vía endovenosa y de la administración de medicamentos ya está asegurando mi acceso endovenoso, ¿no? Bueno, o también la guía me dice que en caso no tuviera, paso a la vía intraósea, ¿no? Pero el acceso intravenoso pues es el mejor y el que sí se logra obtener, ¿no? Una vez iniciado este cuarto paso, nuevamente transcurrieron 2 minutos de compresiones de RCP. Procedo a analizar el ritmo. El ritmo, si es desfibrilable, ¿qué corresponde? Aplicar mi descarga. Nuevamente, el paciente recibe la descarga eléctrica adecuada y continúo con maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sigo comprimiendo. Aquí ya aseguré mi acceso venoso, entonces ya administré mi adrenalina. Para esto, el personal que está administrando pues debe de verificar, ¿no? Y verbalizar a todo el equipo, ¿no? Adrenalina administrada, administrando la adrenalina y asegurando verificar la hora en la cual estoy colocando mi primer medicamento, ¿no? Para hacer un posterior control, porque a los 3 minutos voy a tener que seguir de manera continua, ¿no? Administrando este medicamento. Entonces, por eso es importante la hora. Considerar la posibilidad de un dispositivo de manejo avanzado para la vía aérea y capnografía. Bueno, en este momento, como tengo mi personal exclusivo de vía aérea que va a la cabeza del paciente, por ejemplo, el médico de forma inmediata, ¿no? Se asegura su colocación de tubo endotraqueal. En este momento va a haber otro personal que puede ser personal de enfermería o el técnico que asiste de manera inmediata para que aseguremos una vía aérea avanzada. Se va a fijar esta vía aérea avanzada, se va a colocar el ventilador mecánico si es que ya estuviera operativo, si ya llegué al ambiente con el cual tenemos este dispositivo, procederemos a conectarlo al ventilador mecánico, ¿no? Si no hubiera, se sigue con las ventilaciones con el dispositivo de mascarilla AMBU, ¿no? Pero ya aseguré mi vía aérea avanzada. Cuando se conecta al ventilador, aseguramos que se conecte también la línea de la capnografía, ¿no? Nos resalta esto, el uso de la capnografía de manera temprana en la guía AJA, ¿no? Pasados los 2 minutos, ya seguí haciendo mis maniobras de compresiones. Vuelvo a analizar el ritmo. Una vez más, si el ritmo es desfibrilable, el paciente no sale, sigue en FB, sigue en taquicardia ventricular sin pulso, nuevamente descarga eléctrica. Y continúo con mis maniobras de reanimación cardiopulmonar, ¿no? En este momento, pues el líder que comanda el equipo ya está tratando también las posibles causas para revertirlas mediante el tratamiento oportuno, ¿no? Puede ser administración de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, puede ser, si esté indicado porque el paciente necesita miodarona, se le va a colocar, si necesita lidocaína, si necesita atropina, bueno, en este caso ya se están tratando las causas reversibles. ¿Qué significan las causas que llevaron al paciente a una parada cardiorrespiratoria? Entonces hemos visto que han pasado alrededor de repente aquí de unos 6, 8, 10 minutos, ¿no? Todavía seguimos en secuencia de soporte vital avanzado. Es una serie de pasos en los cuales priorizamos analizar el ritmo, si corresponde se desfibrila. En el lapso de una descarga a otra, siempre se continúa la RCP. Y acá ya estamos hablando de medicamentos especializados y administración temprana de adrenalina, ¿verdad? Ya hemos asegurado una vía aérea también avanzada.
cómo es la colocación de un tubo endotraqueal y aseguramos que se conecte de repente a un equipo de ventilación mecánica con dispositivos de capnografía para también hacer el monitoreo de ello, ¿no? Vamos a ver entonces un repaso. Cuando hablamos de fibrilación ventricular sin pulso, ¿qué es lo que yo observo en ese paciente? ¿Cómo puede estar mi monitor? Es un ritmo muy desordenado, ¿no? Entonces fácilmente se puede reconocer. Si veo a un paciente que inicia con ese trazado electrocardiográfico, de inmediato debo de activar mi sistema de emergencias, ¿no? Paciente en fibrilación ventricular no tiene pulso. Paciente en parada cardiorrespiratoria va a necesitar desfibrilar. Siguiente ritmo que hemos conocido, la taquicardia ventricular sin pulso. También un ritmo desfibrilable, ¿no? Acá ya vemos el complejo QRS ancho, no se observa las ondas P, ¿no? Pero es un ritmo más regular. Ahora, en el segundo punto me decían, ¿qué pasa si el ritmo no es desfibrilable? Entonces estoy hablando de dos posibilidades. Paciente en asistolia o paciente en actividad eléctrica sin pulso. La asistolia, ¿cómo la puedo observar? Pues es una línea. Simplemente hay ausencia completa de actividad eléctrica. No hay contracción del miocardio. Cuando es una actividad eléctrica sin pulso, hay un grupo de ritmos diferentes: disociación electromecánica, pseudodisociación electromecánica, ritmos ventriculares, ritmos de escape, bradiarritmas. Entonces, ambos, la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia, son ritmos que no se desfibrilan, ¿no? Procederé entonces a hacer las compresiones, como me dice mi algoritmo. Ritmo no desfibrilable, ya recordé cuáles son. Muy bien. Ahora, entonces paso al siguiente punto, como es continuar con mis maniobras de reanimación, de compresión. Entonces, ritmos no desfibrilables, procederé a continuar con maniobras de contracciones de calidad. En este caso, de manera temprana, también aseguré mi acceso intravenoso. Procedo a colocar la adrenalina, siempre viendo la hora para que a los 3 minutos se repita la segunda dosis. También aquí me recomiendan el manejo avanzado de la vía aérea, ¿no? Procederá entonces el personal responsable a colocar su tubo endotraqueal, conectarlo a un ventilador mecánico y a un dispositivo de capnografía. ¿Qué pasa? Transcurrió los 2 minutos. Ya continué dando compresiones. Voy a analizar nuevamente el ritmo. De repente el paciente ya se encuentra un ritmo cardíaco, pero es un ritmo que está en FV o en taquicardia ventricular sin pulso. ¿Qué pasa si sucede ese evento? Entonces voy a ir al algoritmo de un ritmo desfibrilable, ¿no? Cuando ya el paciente de repente de este estado de asistolia, pasado los 2 minutos de compresiones, salió, pero salió con un ritmo que es para desfibrilar, procederé a mi secuencia de pasos que ya he conocido en el algoritmo de ritmos desfibrilables, ¿no? Como es hacer mi descarga eléctrica y toda la secuencia de pasos. Pero si pasados esos 2 minutos de RCP, analizo el ritmo y no, el paciente mantiene la sistolia, ¿qué continúo? Dando mis compresiones. Una vez más, por 2 minutos. Y aquí voy tratando ya las causas reversibles, ¿no? Que llevaron al paciente a una parada cardiorrespiratoria. Continuaré con medicamentos, lo que me vaya indicando, para revertir estas posibles causas, ¿no? Pasados los 2 minutos de este RCP, nuevamente voy a analizar el ritmo. Este ritmo es desfibrilable si salió, pero en un ritmo de FV o de taquicardia ventricular sin pulso,
vuelvo a los pasos de ese algoritmo, ¿no? Desfibrilaré y continuaré con los cuidados. Pero si nuevamente no, el paciente mantiene la sistolia, entonces si no existen signos de retorno, de circulación de forma espontánea, vuelvo a mis maniobras de RCP, ¿no? Por eso aquí me dicen, vuelvo al punto 10 u 11, que corresponden mis maniobras de RCP por 2 minutos y continuaré analizando el ritmo. Si existe retorno de la circulación espontánea, entonces procedo a mi siguiente eslabón, como van a seguir los cuidados post-paro cardíaco. Voy a considerar si es apropiado también, dependiendo del tiempo que ha transcurrido, que ya estamos haciendo reanimación avanzada, ¿no? Entonces, a continuar o no con la reanimación lo determinará según todos los criterios de tiempo, de cómo se encuentra pues, el paciente, qué posibles causas ya se han tratado, ¿no? Las posibles causas revertibles y aún así continúe en paro, más sumado el tiempo. Entonces, el líder determinará o no si continuamos o si detenemos las maniobras de reanimación. Bien, entonces fácilmente hemos identificado el algoritmo de vía aérea de soporte avanzado. Consiste en primero identificar si mi ritmo es desfibrilable, procederé a mis descargas. Si no es desfibrilable, continúo con mis maniobras de compresiones. En ambos casos, siempre estamos priorizando obtener mi acceso venoso de forma temprana y administrando mi medicamento. El primero indicado siempre es la adrenalina. Aseguro una vía aérea pero avanzada, como es la colocación del tubo aéreo endotraqueal. De esta forma estoy señalando, ¿no?, todos los puntos de forma secuencial y ordenada que me recomienda la guía AJA, ¿no?, del año 2020. Bien, vamos a pasar entonces a conocer, una vez obtenida la recuperación de la circulación espontánea, ¿no?, manejemos entonces la vía aérea, ¿no? Si no hemos colocado hasta este momento el tubo endotraqueal, de repente ha sido un acceso difícil, entonces procederé a asegurarme de colocar ello, ¿no?, el tubo endotraqueal, conectar a mi equipo de ventilador mecánico, que ya tiene que estar operativo. Voy a proceder entonces aquí a ajustar los parámetros, ¿no?, del ventilador. Sobre todo, tenemos el parámetro de FiO2, ¿no?, para lograr una meta en la saturación, ¿no?, que por lo menos vaya de un 92 hasta de repente un 98% mi paciente. También aquí pues voy a conectar a un ventilador, pero en un modo controlado, forma inicial, ¿no? Puede estar controlado a volumen o a presión. Debo de programar este parámetro. Debo de programar también el PIP con el cual vamos a ajustar al paciente. Voy a también colocar en el parámetro de ventilador de la frecuencia respiratoria. Vamos a conectar al capnógrafo, ¿no? Este dispositivo siempre va conectado una vez que ya tengo pues mi vía aérea avanzada, tengo mi monitor, tengo mi ventilador mecánico, conecto la capnografía, ¿no? Esto lo resaltan, que es muy importante ahora siempre hacer el monitoreo continuo del CO2, que mejor que con mi capnógrafo, ¿no? Por ejemplo, la meta con la cual yo debería de mantener al paciente un CO2 puede ser dentro de 10 o idealmente hasta 20 milímetros de mercurio, ¿sí?
Controlaré los parámetros hemodinámicos. Mi paciente está monitorizado, entonces procedo a hacer el manejo de la línea. Puede colocarse una presión arterial, monitoreo invasivo. ¿Cómo? Colocando una línea arterial, ¿no? Puede asegurarme ello una monitorización de la presión arterial continua, ¿no? En el monitor observaré este parámetro. Voy a observar mi presión arterial sistólica, cuya meta va a ser que esté en más de 90 milímetros de mercurio, ¿no? Y la presión arterial media, mi meta será que esté mayor a 65 milímetros de mercurio. Si se cuenta con este dispositivo, se va a proceder entonces a colocar. Si no tuviera, tampoco es que voy a dejar de colocarle mi dispositivo de presión arterial no invasiva, ¿no? Colocarle mi brazalete y en este caso programo mi monitor para que me dé un control de la presión arterial más de seguido. De repente a los 5 minutos que tome la presión o a los cada 10 minutos, luego a los 15 minutos, dependiendo de cómo voy valorando el paciente. ¿Sí? Y siempre asegurándome estas metas en cuanto a presión arterial, ¿no? Sobre todo vemos allí la presión arterial media asegurarme mayor a 65 milímetros de mercurio, ¿no? Si es que no se llega a estos parámetros, entonces se va a administrar los medicamentos adecuados. Por ejemplo, si no responde a fluidos, ¿no? Si es un paciente que está chocado, es un shock que no responde a fluidos, necesita de repente medicamentos como pueden ser inotrópicos. Prepararé mi medicamento indicado, como es la adrenalina. Me encargaré de repente de preparar, conectarlo y de forma inmediata administrarlo, ¿no? Para esto, ¿qué más? ¿Qué otro procedimiento siempre también va a la par? Pues la colocación de un acceso venoso, pero de tipo central. Entonces se procederá a asistir para que el médico instaure su vía central. Con la obtención de esta vía central aseguro una mayor administración de medicamentos y también administración de los inotrópicos. Entonces procederé a, una vez logrado este acceso central, a fijarlo, a conectar por cada lumen mis medicamentos que tienen que pasar, ¿no? Puede ser inotrópicos en una sola línea, como la norepinefrina, si está indicado, fluido, será por otra línea. Si en ese momento está indicado de repente administrar de transfusión, paquete globular, será por otra línea. Bien, todo con el fin de llegar a estas metas, tanto de presión arterial, pero en sí de un monitoreo hemodinámico del paciente. También me recomiendan, ¿no? Como punto, hacer un control de EKG completo, ¿no? Un EKG de 12 derivaciones para que quede pues registrado. Lo ideal es continuar con esas prácticas. Ya son actividades que se van a realizar, ¿no? Una vez se ha salido de este paro cardiorrespiratorio, mi paciente está en un monitoreo continuo, monitoreo hemodinámico, ya aseguré mi vía aérea, estoy haciendo, o de repente ya aseguré mi vía aérea, mi vía central, mi vía venosa central. Tengo todos los parámetros correctos en el ventilador mecánico, conecté mi capnógrafo. Entonces consideraré las siguientes actividades, ¿no? Por ejemplo, considerar una intervención cardíaca de emergencia si se presenta un infarto de miocardio con elevación del segmento ST. En caso de shock cardiogénico inestable o si se requiere asistencia circulatoria de forma mecánica, ¿no? Entonces, estas evaluaciones deben realizarse de forma simultánea en el paciente. ¿Qué pasa si luego analizo
a la parte ahora neurológica en el paciente, ¿no? Es un paciente que se mantiene comatoso, que es lo más probable. Paciente, voy a continuar con un monitoreo también específico de la temperatura. Se puede obtener, bueno, en este caso, imagen cerebral, ¿no? Como es con el uso de una tomografía. Siempre y cuando valorando el estado en el cual está saliendo el paciente de este paro cardiorrespiratorio, se priorizan ya estas acciones conforme van pasando el tiempo, ¿no? Son actividades que se recomiendan, pero siempre es valorando el estado con el cual estoy encontrando a mi paciente, ¿no? También me indica un monitoreo de electroencefalograma y otros tratamientos críticos. Se evalúa finalmente y trata rápidamente las causas reversibles, incluyendo de repente asesoría de expertos para el tratamiento continuo, ¿no? Bien, hemos hablado mucho acerca de este procedimiento, como es la defibrilación. Hemos conocido cuando se aplica descarga, pero con un tipo de dispositivo externo automático, ¿no? Como era el DEA, con la colocación de los parches. Pero aquí ya estamos hablando de un monitor, no desfibrilador. Este dispositivo, como lo vemos, está siempre operativo en nuestro coche de paro. Cada vez que entramos al turno debemos verificar que esté cargando, que esté operativo, que se enciende, que tiene conectado las palas de forma adecuada, los cables para también hacer el monitoreo, el gel. En este caso puedo reconocer una serie de partes y es importante tener bien estudiado y haber reconocido con qué desfibrilador cuento en el servicio. Si no todos son iguales, no todos administran la misma descarga eléctrica. Por ejemplo, algunas partes para reconocer a este monitor. Tenemos la pantalla, ¿no? En la cual yo voy a ver pues el trazado y el ritmo del paciente, ¿no? Tengo el botón de encendido, como lo vemos aquí. Así, a su vez, este botón gira para ascender y obtener la carga de joules, que es la energía que yo brindo a la hora de desfibrilar, ¿no? Que en este caso vemos que va subiendo de 10 en 10, finalmente para pasar hasta llegar a una carga de 200 o de 300 joules. Tiene en mi desfibrilador siempre un mando sincrónico o asincrónico. El botón de carga también está bien especificado. Todo monitor tiene siempre, cuando lo prendemos, carga en modo palas, ¿no? Siempre está operativo. Y a su vez también tiene acá vemos que tiene un botón para el modo palas o el modo electrodos. También tiene un orificio donde cual se coloca el papel de EKG para el registro del EKG, ¿no? Vamos a ver que este cable, por ejemplo, ¿no? Esté conectado, porque de este cable están saliendo mis dos palas que se ubican en el paciente. Asimismo, tenemos un cable también por aquí donde podemos monitorizar, ¿no? Colocando los electrodos en el paciente. Y en la parte de atrás siempre viene su cable de carga, ¿no? Porque eso siempre tiene que estar cargado y listo para utilizarse. Los tipos de desfibrilador, tenemos a los dispositivos externos. A ver, vamos a mencionar primero. Aquí tenemos al
desfibrilador manual como el DEA, ¿no? Que ya lo hemos estudiado, el dispositivo automático externo. Es usado para desfibrilación, ¿no? Y puede ser usado por el personal de salud. Y tenemos también el desfibrilador semiautomático usado por el personal lego. Esto es de forma externa, ¿no? Acá también tenemos dispositivos de forma interna, ¿no? Se colocan en el paciente mediante intervención. Tenemos al DAI, dispositivo automático implantable. Puede ser de forma permanente en los casos en los que pacientes vienen con episodios previos ya de fibrilación ventricular. Entonces pueden ser los dispositivos de desfibrilación interno o de desfibrilación externa. Ya hemos conocido al DEA, ahora estamos conociendo el desfibrilador manual que viene con sus palas. En cuanto al tipo de desfibrilador, según la onda, tenemos la descarga monofásica, que son la mayoría de los desfibriladores clásicos externos. Esto, al utilizar una onda monofásica, precisan altas dosis de descarga. La corriente va a viajar en una sola dirección, ¿no? Por ello su nombre de monofásica, del ápice al esternón, ¿no? Esa es la dirección de la corriente. Y el segundo, que tenemos al desfibrilador de descarga bifásica. En este caso, como vemos en la imagen, hay dos direcciones, ¿no? Del ápice al esternón es la primera corriente y la segunda es del esternón al ápice, ¿no? Hace un recorrido de ida y de vuelta. Por ejemplo, estos desfibriladores son usados en los nuevos dispositivos. También son usados en los implantables, en los desfibriladores semiautomáticos, y cuya característica fundamental es que consiguen desfibrilación con menor dosis de carga y consecuentemente con menor daño miocárdico. Los estudios más recientes revelan que dosis inferiores a las que se utilizan hasta ahora son igual de efectivas, inclusive son más seguras. Estos monitores desfibriladores de descarga bifásica se pueden de repente iniciar con cargas de 100 joules hasta 200 joules. ¿Cuál es la ubicación de mis palas del desfibrilador? Esta es muy importante, ya que si no lo colocamos de forma óptica, entonces, como hemos estudiado, la onda eléctrica que yo brindo, que tiene que ir del ápice al esternón, no va a ser pues brindado de forma adecuada. La primera pala, la del lápiz, se coloca entre el cuarto al quinto espacio intercostal de la línea medio axilar, ¿no? Esa puede ser mi referencia. Del lado izquierdo. Y la segunda, que es la del esternón, puedo ubicarla en el segundo y tercer espacio intercostal paraesternal, pero del lado derecho, ¿no? Puedo guiarme del lado infraclavicular del lado derecho. Entonces vemos que también vienen inclusive señalizados, ¿no? Como ápex, rotulado y como esternón.
A su vez, si se logran observar, encima de las palas hay dos botones de coloración, en este caso anaranjada, ¿no? En este modelo. Y esta va enumerada, como ustedes lo pueden ver, con el número 3, ¿no? ¿Esto por qué? Porque si yo presiono de manera simultánea en ambos botones, voy a aplicar la descarga que en el paso 2, ¿no? He programado. Entonces, hay un botón para que sea presionado de forma simultánea una vez que aseguré la ubicación de las palas y aseguré la descarga con la cual voy a proceder a realizar, ¿no? Los joules que he cargado de acuerdo al tipo de desfibrilador que yo tengo, y procederé a hacer la descarga del paciente. De forma interna es así como se observaría la colocación de los electrodos al ponerlos en el ápex, en el esternón. Esta es la dirección en la cual viaja la onda, ¿no? La posición, si es correcta, vemos que ingresa en todo el tejido miocárdico. Si lo coloco de una forma inadecuada, vemos que la corriente eléctrica entonces solo llegará de repente a una parte, que ese no es el objetivo de hacer mi desfibrilación. Esa es una posición correcta. Entonces, si yo aseguro una buena colocación de los electrodos, optimizo la energía que pasa a través de los ventrículos. ¿Cuál es la secuencia ordenada? Monitorizar para obtener el ritmo y el pulso del paciente. Monitorizo colocando los electrodos, ¿no? Que vienen a ser 3. También las palas tienen la función de monitorizar. Procedo al número 2, al botón de encendido, ¿no? Simplemente dirigiré a la opción de on. Automáticamente cuando lo enciendo en on, hemos dicho que se coloca este desfibrilador en modo palas. Tercero, procedo a lubricar, que es la colocación del gel. Solamente debe llegar a la parte interna, ¿no? No debo de desbordar el gel, siempre mucho cuidado, solamente en la parte interna. Luego confirmo el tipo de descarga que voy a realizar. Selecciono el voltaje, ¿no? Que son los joules que voy a brindar. Puede ser de repente los 200 joules. Procedo entonces a colocar la perilla en el número 200, ¿no? Para que cargue. Entonces, una vez que aseguré la carga, el voltaje, ubico mis palas, ¿no? En este momento tengo que asegurar tanto el ápex como el esternón. Y finalmente doy en los botones superiores a la pala, ¿no? Aprieto de forma simultánea para la descarga. Aquí recuerden que al igual que un desfibrilador externo automático, un DEA, aseguro que nadie toque al paciente, ¿no? Tengo que asegurar que la zona esté despejada. Y de igual forma yo no debo tener contacto con el paciente, ¿no? Solamente mi contacto es con las palas y con los botones. Antes de proceder a la descarga, verifico ello. Una vez que esté despejado, que lo he verbalizado, entonces procederé a mi descarga. De forma automática en un monitor yo puedo observar con qué ritmo está saliendo el paciente, ¿no? Pero hemos dicho que lo siguiente en este algoritmo es
continuar con mis compresiones, ¿no? Continúo con mis compresiones por 2 minutos y vuelvo a ver si está en un ritmo desfibrilable o si ya salió, ¿no? Si ya salió de esa parada cardiorrespiratoria para proceder a mis cuidados postparo. Bien, hasta ahí, por ejemplo, algunas recomendaciones en cuanto a la técnica de la desfibrilación. Ahora vamos a recordar que el siguiente eslabón que me resalta la guía AJA, tanto en cadena de supervivencia extrahospitalaria como en intrahospitalaria, son los cuidados postparo cardíaco. En este escenario, por ejemplo, tengo a mi paciente en una unidad de cuidados intensivos. Ya he asegurado que ha salido de este ritmo que me provocó este paro, ¿no? Salió de su fibrilación, de su taquicardia ventricular sin pulso, recuperó el ritmo luego de haber estado en asistolia. Conocí ya cómo se hace la descarga, en este caso cuando es un ritmo desfibrilable. Entonces los cuidados postparo en realidad engloban todas las intervenciones que yo ya he estado realizando, ¿no? Pero acá aseguro el monitoreo continuo y hemodinámico del paciente y aseguro brindar el tratamiento para atacar y resolver estas causas que han desencadenado a este paro cardiorrespiratorio. Para ello debo de conocer el diagnóstico diferencial. ¿En qué consiste? Identificar las causas que desencadenan este paro cardiorrespiratorio y así realizar un tratamiento específico de la causa. Pues aquí tengo que preguntarme qué ocasionó el paro, por qué el paciente llega a un paro cardiorrespiratorio, cómo fue, en qué circunstancias ocurrieron, qué medicación de repente ya estuvo recibiendo el paciente, con qué antecedentes viene, cuáles son las posibles de repente reacciones alérgicas que él ya tuviera el paciente, cuál es el estado físico en el cual lo estoy encontrando. Este diagnóstico diferencial pues consiste también en recordar cuáles son las posibles causas que de forma práctica las conocemos como las 5 H's o las 5 T's. En este caso, las 5 H's, ¿por qué? Porque las posibles causas pueden ser por una hipoxia, ¿no? Un aporte insuficiente del oxígeno arterial en este caso, hace que mi paciente pueda entrar en un estado de hipoxia, un estado de hipovolemia, que es la insuficiente cantidad de volumen que tiene el paciente, que puede ser de repente por una pérdida masiva de sangre a raíz de un trauma, puede ser un trauma externo o interno, ¿no? Porque fácilmente puedo identificar un trauma externo, pero también hay traumas internos que hacen que se pierda de forma interna y voy a entrar a un paciente en un estado de shock hipovolémico. La siguiente H, por los hidrogeniones, en este caso por un estado de acidosis en el paciente. Otra engloba a la hipocalemia o la hipercalemia, ¿no? En este caso, el potasio, cuando se encuentra en niveles muy bajos de lo normal, estará en un estado de hipocalemia. Y al contrario, cuando el potasio esté en estados mayores a los valores normales, estará en un estado de hipercalemia. En este caso, tanto de
acidosis y de hipo o hipercalemia, mi paciente está monitorizado con un control de gases arteriales, por ejemplo, porque nos otorgan un resultado inmediato. En este análisis de gases arteriales verifico pues el estado de acidez, el pH con el cual estoy encontrando al paciente, ¿no? En este caso el potasio, si está más de repente en un nivel de 6, estaré hablando de una hipercalemia. Cuando yo veo estos signos, yo voy analizando estas condiciones en el paciente, entonces justamente voy a ir realizando mi tratamiento específico para combatir esta causa y no pueda de nuevamente el paciente sufrir un nuevo evento de paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Y la última H, pues en este caso faltaría solamente mencionar a la hipotermia, ¿no? Temperaturas muy por debajo de lo normal. Entonces vemos que estas 5 Hs, ¿no? De forma memotécnica, puedo analizarlas como posibles causas de paro. Y cuando hablo de 5 Ts, estoy hablando, 1, por ejemplo, de neumotórax, el paciente con taponamiento cardíaco, toxinas, ¿no? Puede ser de repente algún agente externo que ha causado este paro cardiorrespiratorio, que ha ingresado en el paciente a su circulación y por ende está produciendo todo este evento. También el tromboembolismo pulmonar y la trombosis coronaria. Entonces, al igual que las 5 H de forma mnemotécnica, puedo reconocer como posibles causas. Entonces, una vez que yo identifico cualquiera de estas causas, voy y las abordo. ¿Qué pasa si no las trato? Si no trato alguna de estas causas que desencadenó el paro cardíaco, entonces nuevamente puedo esperar que mi paciente sufra otro evento, ¿no? Y eso es lo que yo no deseo. Quiero que en esta etapa de cuidados posparo, revertir estas posibles causas. La única posibilidad de reanimar con éxito a un paciente en paro cardiorrespiratorio es tratando la causa reversible que lo llevó al mismo evento. Bien, recordemos que cuando hablamos de repente del estado de conciencia del paciente, también pues hay que hacer una evaluación pupilar. Hablemos de isocoria cuando tenemos pupilas de igual tamaño. Hablamos de 2 milímetros de diámetro. Entonces, con el apoyo de una linterna, monitorizamos y podemos ver si se encuentran ambas en valores de 2 milímetros, estamos hablando de paciente en isocoria, ¿no? Es un estado normal. ¿Qué pasa si hay miosis? Significa una contracción excesiva de las pupilas, ¿no? Estamos viendo como puntos, ¿no? Hay una reducción notable de los milímetros, se han reducido el tamaño de las pupilas. Muchas veces puede ser producto de una intoxicación o del uso de drogas, ¿no? Cuando hablamos de midriasis, cuando hay dilatación excesiva de las pupilas, ¿no? Aumenta este diámetro, pues puede llegar a unos 4, unos 5 milímetros por una falta de oxígeno. Intoxicación también en el caso de alcohol. Y finalmente la anisocoria. En este caso, cuando hay pupilas de tamaño desigual. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una pupila está contraída, está miótica, y la otra está dilatada, está en midriasis. Entonces puedo ver de repente claramente una pupila
de 1 milímetro, mientras que la otra está en 5 milímetros. ¿Qué me indica esta anisocoria? Un daño cerebral, ¿no? Un daño cerebral que con el pasar de las horas, con el monitoreo continuo, me puede indicar que este paciente está en un estado de daño cerebral de repente irreversible, ¿no? Sumado a otros exámenes, ¿no? De repente el médico puede proceder a definir si un paciente está en estado de simplemente daño cerebral irreversible y pues paciente entra en un estado de muerte cerebral, ¿no? Es importante la valoración pupilar de todo paciente que esté post-paro cardiorrespiratorio, esté en una unidad de cuidados intensivos, sí, esta valoración es continua, es importante, ya que es un indicativo del estado de conciencia. Si mi paciente está en estado comatoso, no voy a poder valorarle de repente cuando yo le hago una evaluación para ver el estado de Glasgow, ¿no? ¿Acaso un paciente está comatoso, está con medicamentos para sedación, para analgesia, para relajación muscular, está manejando ya escalas valorativas neurológicas como son las escalas del RAS, ¿no? Muchas veces hemos hablado del paciente en sedanalgesia, es monitorizado con esta escala del RAS, ¿no? Que puede ser muy útil para nosotros para ver, ¿no? La dosis adecuada que se está brindando en el paciente, la meta también que me indica el médico con la cual quiere llegar a este paciente. Esa está la escala del RAS, por ejemplo, un paciente en pseudoanalgesia, que está en ventilación mecánica, recién ha salido de repente del paro cardiorrespiratorio, lo ideal, mi meta de repente será en un RAS de -4 del paciente, está totalmente sedado. Luego, conforme van pasando los días y la meta ya es empezar a despertar al paciente, pues el paciente pasará a un RAS menor, de repente un RAS de -3, el paciente va despertando, pasaré a un RAS de -2. Si mi meta es despertarlo, pasaré a tener un RAS de 0, paciente mucho más despierto. Finalmente, también me puedo ir al otro extremo, ¿no? Pacientes que tienen un despertar, pero un poco más brusco. Entonces puedo tener pacientes en RAS +1, en RAS +2, ¿no? Hay agitación. Entonces, esta escala del RAS me permite hacer esta valoración sensorial del paciente, ¿no? Y acompañado de qué? De esta evaluación pupilar, ¿no? Siempre es muy importante el monitoreo neurológico de mi paciente. Cuando hablamos de circulación, ¿cómo administro los medicamentos? Pues mi primera vía de elección es el acceso endovenoso. Puedo asegurarme por lo menos 2 vías periféricas, ¿no? En el caso de las periféricas, puedo asegurarme con 2, sería lo óptimo. Pero estas vías periféricas tienen que utilizar un catéter muy grueso. Puede utilizarse el número 16, también inclusive el número 14, o muy comúnmente se utiliza el catéter 18, ¿no? Que en catéter grueso, corto, me asegura una administración de medicamentos de dosis mayores y también me administra inotrópicos, que son los utilizados en paciente en paro cardiorrespiratorio, ¿no? Una vez que en este momento asegure mis 2 vías endovenosas periféricas y ya estoy en estos cuidados posparo, entonces se colocará un acceso venoso central. En este caso, el médico es el responsable de colocarlo
Entonces se le asiste y finalmente nosotros aseguramos este acceso venoso central, ¿no? Hacemos toda la parte de bioseguridad, colocamos el campo, conectamos por lumen los medicamentos a infundir, en caso esté indicado alguno de manera continua. Recordemos que en la circulación hablamos de medicamentos como son la adrenalina, ¿no? La dosis usual es 1 miligramo, ¿no? Que viene una ampolla, y se va a colocar cada 3 minutos. Dependiendo de las causas que se estén tratando en este paciente, otro medicamento puede ser usado. Si nos indica amiodarona, siempre un bolo, que es indicado los 300 miligramos, ¿no? Y en la segunda dosis se asegura una cantidad de 150 miligramos. Si estuviera indicado la lidocaína, también entonces mi primera dosis será de 1 a 1,5 miligramos por kilogramo y ya mi segunda dosis de 0,5 a 0,75 miligramos por kilogramo. Cuando hablamos de acceso venoso, entonces las venas seleccionadas de gran calibre, pues tenemos a mis venas cefálica, tenemos a las venas basílica y a la cubital, ¿no? Y más abajo a la vena antebraquial. Entonces son venas de gran calibre que pueden ser las seleccionadas para el acceso venoso. A su vez, administramos medicamentos, ya hemos conocido algunos. También administramos cristaloides, hemos dicho, por ejemplo, mi suero fisiológico. También administramos de sangre y hemoderivados, ¿no? Como el plasma. Según el estado del paciente, me indicarán administrarlo. Entonces, ya estoy asegurando mi acceso venoso para ello, ¿no? La adrenalina, cuya función es la vasoconstricción periférica, con mejoría de la presión de perfusión coronaria y cerebral. ¿Cuánto damos? Es un bolo, ya hemos dicho, de 1 miligramo intravenoso cada 3 minutos. Este es un medicamento que siempre está en el coche de paro y tiene que estar abastecido, ¿no? La miodarona es un antiarrítmico que disminuye el automatismo con efectos sobre los canales de sodio, de potasio y calcio. ¿Cuánta es la dosis inicial? 300 miligramos en bolo. Entonces quiere decir que debo de cargar, si mi presentación, como es acá, es de 150 miligramos, pero mi primera dosis es de 300, cargaré 2 ampollitas, ¿verdad? Sin embargo, la segunda dosis se reduce a la mitad, solamente 150 miligramos, ¿no? Que sería una sola ampolla. Y no se sobrepasan los 2 gramos por día, ¿no? En bolo. La lidocaína, que es un antiarrítmico para disminución del automatismo y reduce las arritmias ventriculares y suprime los ritmos ventriculares ectópicos. La primera dosis de 1 a 1,5 miligramos por kilogramo y la segunda de 0,5 a 1,5 miligramos por kilogramo, ¿no? La lidocaína sin preservantes, en solución inyectable, viene en este vial, ¿no? Viene en este frasquito totalmente cristalino, ¿no? Para asegurar la vía aérea artificial, hemos dicho que se coloca un dispositivo de vía aérea avanzada. En este caso se procede a hacer una intubación orotraqueal. Asegura una vía aérea mediante una intubación orotraqueal, que son extensiones de una respuesta primaria. Para ello se utiliza, por ejemplo,
mi oxígeno, que puede ser el balón o puede estar empotrado. La mascarilla de ambú, que ya hemos dicho que viene con la mascarilla, que puede ser de algo adulto, pediátrico. Su válvula, la perilla para ventilar, y finalmente acá abajo estaría mi bolsita de reservorio. Mi laringoscopio, infaltable verificar que esté operativo. También verifico que esté cargado y con las palas, por ejemplo, este maletín usualmente viene con 4 hasta 5 palas, ¿no? Que son diferentes números y que algunos son para adultos, otros pueden ser para pediátricos. Y tengo que asegurar que cuente con todo ello, este maletincito chiquito, ¿no? El tubo endotraqueal, que puede ser de diversos calibres. Por ejemplo, acá lo vemos cuando se encuentra insuflado. ¿Por qué decimos ello? Porque vemos que al final del tubo endotraqueal está el CAF, que es esta que hace función de fijación interna del tubo endotraqueal, ¿no? ¿Y cómo se insufla? A través de esta conexión que va afuera, ¿no? Esto siempre queda afuera, libre, para proceder a inflarlo solamente con aire mediante conexión a una jeringa. Y el tubo endotraqueal finalmente queda fijado, ¿no? Dependiendo de en qué nivel lo deja asegurado el médico, tiene que quedar fijado en la comisura, ¿no? Del paciente, siempre cuidando que no se desplace, cuidando tampoco que me lesione la piel, ¿no? Para eso siempre viendo los cuidados a la hora que mi paciente tiene un tubo endotraqueal, ¿no? Haciendo la rotación del tubo, cambiando la fijación para observar posibles lesiones y prevenir también estas. La guía metálica, que justamente es la que se introduce hasta la punta del tubo, me da más consistencia el tubo, y una vez que se coloca, que he asegurado que ingresó a la vía aérea, se retira la fijación, ¿no? Solamente es una guía metálica. Voy a necesitar jeringas, cintas de algodón, tiras de algodón, el estetoscopio, que es muy importante también para que pueda auscultar el paso del aire una vez colocado ese tubo. El equipo aspirador, hemos dicho que tiene que estar operativo y ya encendido, verificar que esté succionando, y con la sonda de succión correcta también. Asimismo con el agua estéril para hacer la limpieza del circuito, ¿no? Y los medicamentos para hacer mi secuencia de intubación rápida, ¿no? En este caso, cuando el paciente está conectado a una vía aérea, como es el tubo endotraqueal, y adaptamos la conexión al ventilación mecánico, entonces vamos a colocar el circuito cerrado de aspiración, ¿no? Que es también se utiliza mucho en nuestra unidad de cuidados intensivos, ¿no? Las partes de este tubo, hay que reconocer, ¿no? El adaptador, que es la parte externa, ¿no? Aquí va conectado el corrugado, el circuito de aspiración, la conexión en Y para llegar al ventilador mecánico, lo otro para la aspiración por circuito cerrado. Todo el tubo endotraqueal por el cuerpo está numerado, ¿no? En centímetros, y me sirve pues para saber el nivel en el cual quedó fijado desde que se intubó al paciente, y el cual debería permanecer, ¿no? Con el pasar de las horas, correctamente fijado donde se colocó. Esta línea radiopaca que está atravesando todo el tubo y que nos sirve pues al hacer un control de rayos X de tórax post intubación. Esta es la línea radiopaca que se observa, ¿no? Que me va a ayudar a distinguir si está correctamente
instaurado, ¿no? De repente, si se fijó en un nivel en el cual se ha desplazado y ha quedado muy hacia el lado derecho o ha ingresado al lado izquierdo, también se procede a hacer su verificación y procederé a fijarlo de forma adecuada, ¿no? El balón, que es donde se insufla conectando aquí una jeringa con aire y es de carga unidireccional, ¿no? Una vez que insuflo, se cierra automáticamente esta valvulita y ya no permite que escape el aire. El balón en sí, que es de taponamiento para fijar de forma interna cuando ingresa a este tubo endotraqueal, ¿no? La punta en bisel, ¿no? Vemos cómo finaliza el tubo, pues con este ojo de marfil. También vemos una marca que está aproximadamente para el nivel de glotis. Y recordemos que el diámetro interno nos da en milímetros y este es el diámetro que nos pide el médico, ¿no? Cuando queremos colocar un tubo endotraqueal. Cuando nos pide un tubo número 7, entonces el diámetro interno en milímetros significa que es 7. Si nos pide un tubo número 8, significa que el diámetro interno en milímetros es de 8 milímetros. En el caso de, por ejemplo, un pediátrico de 6 meses, ¿no? Un tamaño interno del tubo puede ser de 3.5 milímetros. Si ya hablamos de un niño de 12 años, por ejemplo, puede ser el calibre utilizado, el de 6.5 milímetros. Si hablamos un adulto de contextura media, puede ir de 8 milímetros a 8.5 milímetros. Pero también tenemos adultos de contextura más grande, ¿no? Para ellos de repente utilizamos un tubo número de calibre 9 milímetros, ¿no? Que es lo que muchas veces hemos utilizado, sobre todo estos dispositivos en plena pandemia, ¿no? Cuando ingresaban cantidad de pacientes y hemos visto que los primeros afectados para llegar a un estado crítico, pues eran los pacientes grandes, los obesos y también adultos mayores. ¿En qué consiste la secuencia de intubación rápida? Es el procedimiento de elección para el acceso y control de la vía aérea. Y lo que se busca es pues reducir el tiempo, acortar ese tiempo que es tan importante y hacerlo de forma secuencial, ordenada, pero rápida, ¿no? Aseguramos un estado suficiente de preoxigenación, ¿no? Como eslabón 1, preparamos todo el material que ya hemos conocido. Luego pasaré a una preoxigenación. En este caso, para asegurar por lo menos una saturación mayor a un 95%, ¿no? Porque estoy preoxigenando antes de realizar el procedimiento, ¿no? En el cual van a ser unos segundos en los cuales voy a intentar colocar el tubo y pues el paciente en este momento no va a recibir oxígeno. Entonces, para ello, mi meta de preoxigenación debe ser unos 5 segundos, unos 10 segundos, ya que luego de ello el paciente va a estar en apnea, ¿no? Hasta colocarle el tubo endotraqueal. Por eso tiene que ser muy corto, ¿no? Menos de 1 minuto. En este caso, la preoxigenación se da una ventilación manual, ¿no? Para eso yo tengo mi dispositivo de máscara AMBU, que está conectado ya al oxígeno, está a unos 15 litros, ya se insufló la bolsa de reservorio, entonces doy mis ventilaciones para preoxigenar al paciente. Y así supere el periodo de apnea, ¿no? Que es el proceso en el cual voy a recién colocar el tubo. Entonces aquí utilizamos esta mascarilla de AMBU
Luego, mientras voy realizando esta preoxigenación, puedo indicar la premedicación, ¿no? En este caso, ¿qué medicamentos están utilizados? ¿No? Pues lo ideal es iniciar con el medicamento que me da analgesia, ¿no? Con el fentanilo. El médico indica pues la dosis de carga, en este caso el enfermero es el que carga la dosis indicada y va a administrar por su acceso endovenoso. Puede estar indicado el fentanilo, que normalmente lo indican de 1 a 3 microgramos por kilogramo, ¿no? Tiene un efecto, selecciona él porque tiene un efecto analgésico muy importante, ¿no? Luego, muchas veces también es utilizado en el remifentanilo, ¿no? Que tiene características similares al fentanilo, ¿no? Lo utilizan también bastante. Esta sí a una dosis de 1 a 1,25 microgramos por kilogramo. Luego, puedo proceder a colocar mi analgesia, como puede ser el medicamento muy utilizado, el midazolam, ¿no? Que me produce pues una hipnosis instantánea en el paciente. Esta dosis indicada siempre va de 0,2 a 0,3 miligramos por kilogramo. Si no se usa midazolam, muchas veces utilizamos el propofol, ¿no? Este va de 2 a 5 miligramos por kilogramo. Recordemos, por ejemplo, que el propofol ya viene de una consistencia blanca, lechosa y no se diluye, ¿no? Se administra directo. También utilizan muchos médicos, en el caso que se tuviera, pues la ketamina, ¿no? También se utilizó de una dosis indicada, es hasta 3 miligramos por kilogramo. Ambos medicamentos, midazolam, propofol, son utilizados pues como analgesia de elección para esta secuencia de intubación. Una vez que se ha utilizado el analgésico, el sedante, pues dependiendo de la indicación médica, a la evaluación del paciente, indica también la carga del relajante muscular. En este caso, pues utilizamos mucho el becuronio o el rocuronio también, ¿no? En este caso, el rocuronio, pues, cuando se llega a utilizar, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, que muchos de ellos lo utilizamos ya en el paso 5. ¿Qué quiere decir? Si de repente, luego de colocar la sedación y la analgesia, el médico decide intubar, ¿no? En este caso ya pasa a colocar, ¿no? El tubo endotraqueal. Muchas veces, si es frustro, indicará, ¿no? Colocar el relajante que ya teníamos cargado. En este caso podemos cargar el rocuronio, que a una dosis de 0,6 miligramos nos indican por kilogramo. ¿No? Una vez que se coloca, pues entonces voy a producir una parálisis, ¿no? Una parálisis inmediata, una parálisis en cuestión de segundos de los músculos respiratorios. Por ende, procederá entonces a colocar, ¿no? el tubo endotraqueal y de repente será ya mucho más accesible, ¿no? Si hubo alguna dificultad, y se procederá a colocar este tubo, a retirar la guía, a insuflar el balón y a fijarlo. Bien, entonces vemos que en el penúltimo eslabón ya es el procedimiento de la intubación y que en realidad debe terminar cuando yo compruebo
que el tubo ha sido posicionado adecuadamente. ¿Cómo se comprueba la colocación adecuada del tubo, ¿no? Que esté colocado en un nivel también adecuado. Pues obviamente el signo, ¿no? El signo clínico va a ser cuando el médico visualiza las cuerdas vocales a la hora de introducir, cuando se observa en el monitor, ¿no? Que va mejorando este indicativo de perfusión de oxigenación, la saturación, se ausculta y se escuchan los ruidos respiratorios en el tórax. Por ello también se observa de repente esta elevación torácica, ¿no? Que está llegando, el oxígeno que estoy administrando, y no se observa por el contrario de repente, o no se escucha que el oxígeno esté llegando a la cavidad abdominal, ¿no? Y finalmente se va a corroborar como última instancia cuando se verifique mediante la placa de tórax que se tome, ¿no? Es una secuencia que demora unos minutos, es de forma rápida, es secuencial, se trabaja de forma conjunta, tanto el médico como el enfermero, para lograr la colocación de esta vía aérea avanzada. Una vez que se coloca, entonces se procede a dar el dispositivo de ventilación por la mascarilla ambú. Si es que ya se conecta al ventilador mecánico, se fijan los parámetros y se coloca el dispositivo de capnografía, ¿no? Para medir el CO2 que está expirando el paciente, ¿no? Visualizo tanto la onda en el monitor, la onda de CO2, y también visualizo las cifras que me están otorgando, ¿no? Otro de los procedimientos que se realizan, hemos dicho que es la de colocación y toma del electrocardiograma de 12 derivaciones. En este caso, también se procede a hacer la toma de forma óptima, ¿no? Recordemos que tiene que estar calibrado a una velocidad de 25 y a una medida de 10 milímetros. Verifico que salgan las 12 derivaciones, ¿no? Y también puedo proceder a tomar una D2, como lo vemos al final, ¿no? Acá estamos observando todas las derivaciones que deben de salir. La 1, la 2, la 3, el ABR, ABL, ABF. Tiene que salir el B1, el B2, el B3, el B4, el B5, el B6 y finalmente podemos terminar tomando una D2 larga, ¿no? Como lo vemos aquí. Una D2 larga. Una vez que se toma el electrocardiograma, pues se puede repetir cuando nos lo indiquen, de repente a un control a las horas, puede quedar a las 12 horas, a las 24 horas, también siempre tomar, si es que estuviera indicado, en el paciente, ¿no? Se procedan también a colocar otros dispositivos, ¿no? Como son la colocación de la sonda nasogástrica, puede ser también la colocación de sonda por vía orogástrica, la sonda vesical, siempre y cuando no esté contraindicado por el estado del paciente, ¿no? Pero son dispositivos que colocamos de forma inmediata. La enfermera es quien lo coloca, le asiste el técnico y así hacemos un control de diuresis estricto en el paciente. Vamos viendo cómo va respondiendo la función renal, porque en el caso de que no hay respuesta, pues se va a iniciar medicamentos diuréticos mediante bomba o de forma horaria, según lo indique el médico, según también sus resultados de exámenes de sangre que se le haya tomado al paciente o antecedentes con los cuales él venga, como pueden ser algún tipo de falla renal. En el caso de la colocación de la sonda nasogástrica o orogástrica, pues si hay presencia de residuo gástrico, se valora qué característica está saliendo, si es de contenido biloso,
alimenticio, si es por ratio, ¿no? Vamos a ver entonces si es que hay de repente por ahí pérdida y sangrado de forma interna, ¿no? Se obtienen las muestras de sangre que estuvieran indicadas, ¿no? Para hacer los estudios, ¿no? El médico pues te va a indicar una batería de exámenes que se tienen que cursar de forma inmediata y se tienen que tomar en ese momento, ¿no? De forma instantánea, así como también dejarán exámenes para control, ¿no? Muchos de ellos pues van a ser exámenes de, por ejemplo, electrolitos séricos, en hemograma, un control de PCR, se tomará también cultivos de sangre, como puede ser un hemocultivo, eh, para ver la falla o el funcionamiento del hígado, también un perfil hepático. Si fuera necesario, también te indican enzimas cardíacas, ¿no? Y una batería de exámenes dependiendo de la valoración y de la historia clínica del paciente. Radiografías también van a ser indicadas en este momento. Puede ser, aparte de la radiografía torácica, lo que indiquen, ¿no? Abdominal, dependiendo del estado del paciente con el cual hemos iniciado, ¿no? Una ecografía. Muchas veces puede ser de repente ecografía de arterias carótidas, ecografía también abdominal, o también se procede a utilizar el ecógrafo como guía para colocar una línea arterial. Si estuviera indicado una tomografía o una angiografía, ya el médico lo indicará según el estado del paciente y se procederá a realizarlos, ¿no? Y para ello se prepara y se traslada con el personal adecuado para llevar a cabo estos procedimientos. La atención post-paro cardíaco y todos estos cuidados que brindamos son siguientes a la reanimación, ¿no? Siguientes a la desfibrilación, siguientes a que el paciente ya recuperó de repente el ritmo y el pulso, ¿no? Entonces vemos que se trata la hipoxia, se trata la hipotensión. Acá estamos titulando la cantidad de oxígeno que se suministra, se titula también la cantidad de drogas que se está administrando para llegar a un estado de volemia adecuado, para recuperar esa presión arterial en el paciente y sea la óptima según mis metas. Hacemos entonces una serie de procedimientos que son intervenciones rutinarias, sobre todo en un área de cuidados intensivos, ¿no? Y para ello todo el personal ya se encuentra pues capacitado para brindar estos cuidados de forma ordenada. Es importante entonces, una vez que se instauran todos estos cuidados de rutina, post-paro cardíaco, también tener la decisión valorando el estado del paciente, las causas que hay que tratar, si se amerita alguna intervención, valorando también el nivel del establecimiento de salud que tenemos, ¿no? Entonces, la disposición para brindar una serie de cuidados ya más prolongados, más definitivos, y de repente decidir si se transfiere al paciente de un sector, de repente de un hospital de nivel 2, puede ser, a un hospital de nivel 3, para continuar con su tratamiento definitivo, sobre todo tratamiento de repente de un área donde se brinde ese cuidado especializado, esta intervención si amerita. Algunas recomendaciones, por ejemplo, es si encontramos pacientes en paro cardíaco y de repente son pacientes ginecológicas, son mujeres que están embarazadas, ¿no? Entonces, analizamos si esta unidad en la que estoy atendiendo
al paciente tiene los implementos para atender estos casos, para hacer estas intervenciones, si fuera necesario el caso. Entonces se analiza y se derivará de repente a una unidad que cuente con este equipo para brindar esa atención a este paciente, ¿no? El paro cardíaco, por ejemplo, en mujeres embarazadas, es un tratamiento de repente con mucho más susceptibilidad, porque la mujer, pues, si pierde oxígeno de forma inmediata, si sufre hipoxia, entonces vemos que no solamente está faltando el suministro de oxígeno a la madre, sino acá estamos hablando también del niño. Entonces tenemos ahí que brindar un soporte especializado para asegurar la vida de ambos, ¿no? En este caso, para tratar la hipoxia se prioriza mucho la oxigenación, el manejo de la vía aérea y el monitoreo fetal no se prioriza en este momento en el que se está realizando la reanimación, ¿no? Esto porque la guía me dice, porque interfiere en la reanimación, ¿no? Además, me recomienda un manejo específico de la temperatura para las embarazadas y que si van a permanecer en estado comatoso, entonces aún más control de la temperatura estricto. Asimismo, una vez superado este evento de paro cardiorrespiratorio, también asegurar unos cuidados específicos, especializados, y allí, ya posterior a este evento, entonces, realizar de manera continua el monitoreo del feto. Ese monitoreo, pues, es para detectar posibles alteraciones en la frecuencia cardíaca, como bradicardias, o posibles complicaciones ya en el feto que ameriten de repente una intervención temprana. El abordaje en el paro cardíaco en el embarazo se centra en la reanimación de la madre y con una preparación posible, ¿no?, de una cesárea perimortem, si fuera el caso, ¿no?, para salvar al niño y mejorar las posibilidades de una reanimación exitosa en la madre. Bien, y finalmente, antes, todos los cuidados integrados post-paro cardíaco son el penúltimo eslabón, ¿no? Hemos conocido ya con a los 5 eslabones de la cadena de supervivencia, que consistió entonces en todos los cuidados que hemos brindado al paciente, nosotros como profesionales de salud, con el objetivo de que éste vuelva a un funcionamiento cerebral normal, que tenga un ritmo cardíaco estable y una función hemodinámica normal. Así, la calidad de este tipo de cuidados entonces influye todos los cuidados que brindamos desde una identificación del paciente en paro cardíaco, una RCP básica, pero de calidad, los cuidados ya de reanimación cardiopulmonar avanzado, la calidad de estos cuidados y los cuidados integrales post paro cardíaco, toda esta secuencia influye para el pronóstico, la expectativa de vida final de esta persona, ¿no? Por eso hemos siempre priorizado en un inicio temprano sin perder segundos valiosos de vida, porque si dilatamos más el tiempo, por más que realicemos una reanimación cardiopulmonar avanzada de forma pero tardía, entonces el pronóstico final no va a ser bueno. No, vamos a reducir esas expectativas de recuperación en el paciente. Y por ende lo que queremos cuando hablamos de recuperación es una recuperación que vuelva pues en casi su 100% al cual el Estado, antes de iniciar un paro cardíaco, haya entrado esta persona, ¿no?
El último eslabón que ha agregado la guía es el estado de recuperación. Esto lo hacen porque se hacen recomendaciones aquí para que los pacientes que hayan sobrevivido a un paro cardiopulmonar, como es la rehabilitación que se le va a brindar ya en este eslabón, pues de alguna manera aquellas secuelas posibles, ¿no? De repente, ya si el paciente salió con alguna secuela neurológica, entonces en este eslabón me habla acerca de las recomendaciones para hacer una rehabilitación y el paciente reinserte poco a poco nuevamente su vida, ¿no? Haga sus actividades tal cuales las hacía anteriormente. Salvo haya una secuela física o neurológica o cardiopulmonar importante, entonces me va a garantizar la rehabilitación una mejor calidad de vida. Asimismo, algunas posibles secuelas no solamente son las físicas, sino también son las cognitivas, que puede tener un evento de paro cardiorrespiratorio en un paciente. Me recomienda entonces que tanto el paciente, y aquí también me habla de los cuidadores, ¿no? Porque el paciente probablemente, si sale en una condición aún de tratamiento para secuelas físicas, neurológicas, cardiopulmonares o cognitivas, entonces pacientes van a estar de un cuidador de repente primario en ese momento. Puede ser un familiar, pueden ser personal de salud si es que dispone la familia, ¿no? Entonces recomienda que tanto paciente como cuidador planifiquen y reciban las indicaciones del tratamiento médico que se va a seguir en esa etapa de rehabilitación y que aseguran las expectativas para retornar a su vida cotidiana. También me asegura las expectativas para reincorporarse a su vida laboral, ¿no? Ya que muchos de ellos pueden ser adultos que trabajaban, entonces quiero reinsertarlo nuevamente a su escenario laboral, a su vida familiar. Entonces todo ello lo puedo lograr si yo enfatizo cuidados de rehabilitación en esta etapa. Estos cuidados pueden ser, de repente, continuar con terapias físicas, ¿no? Como lo vemos allí, el paciente puede quedar con alguna alteración de la marcha para poder deambular, o alteraciones neurológicas, se han quedado con alguna paresia, ¿no? Puede ser de repente alguna hemiparesia del miembro superior o del miembro inferior. Se acentúa entonces de repente en brindar esta secuencia de terapias que van progresando en intensidad de acuerdo al estado del paciente, ¿no? En este caso estoy hablando ya de especialistas, por ejemplo, en terapia física y rehabilitación. El manejo conjunto con el personal, también de enfermería, con el personal de nutrición, que también es muy importante, ¿no? Que me asegura todo este esquema de indicaciones para el consumo de alimentos, el consumo de suplementos. ¿Y qué pasa con pacientes que salen con secuelas cardiopulmonares? El escenario de nuestra pandemia que lamentablemente ha azotado al país. En nuestro caso hemos tenido alto índice de pacientes en estado crítico. Así como hemos tenido lamentablemente muchas muertes, también hemos tenido casos de supervivencia. En estos casos al inicio salían de repente, su alta era con alguna secuela cardiopulmonar, ¿no? Para ello el paciente necesitaba recibir pues ya en casa, ¿no? O en asistir ya por consultorio a sus terapias de repente respiratorias, que en realidad pues una terapia siempre es global, ¿no? Siempre se ve la parte respiratoria, la parte física, para recuperar
a este paciente y pueda realizar sus actividades, ¿no? Por ejemplo, pacientes que salían con secuelas que les complicaba de repente caminar sin agotarse, al subir escaleras, ¿no? Mm, inclusive al alimentarse, ¿no? Aún había un poco de disnea, de cansancio. ¿Y cómo se superaba ello? Pues se educaba tanto al paciente, se concientizaba también al cuidador, en este caso a la familia, ¿no? Y se le instaurara una serie de pasos a seguir en el tiempo que me aseguraban que poco a poco iba a mejorar su calidad de vida y me aseguraba que retorne una función respiratoria más óptima para hacer esas actividades de la vida diaria. Y posteriormente a ello, de repente, sus actividades laborales, ¿no? Eh, este escenario ha sido muy visto, por ejemplo, para nosotros, aquellos que hemos trabajado en unidad de cuidados intensivos, hemos visto que he tenido muchos pacientes que han salido, sí, han salido de alta, de repente se iban a un área de hospitalización, pero ya con un dispositivo de oxígeno mucho más reducido, no solamente de repente con un soporte de una cánula a unos 3 litros, a unos 3 litros, 4 litros, a un FIO2 de 28, de 32%. Y ya en este servicio se encargaban de continuar con las sesiones de terapias, luego posteriormente se iban a casa, algunos aún con indicación de oxígeno de repente o condicional, otros sin esta indicación, pero con indicaciones de terapia, pues porque todavía había ese cansancio, esa dificultad para hacer actividades diarias. Entonces salía el paciente, pero en este eslabón, por ejemplo, se enfatizaba todo ello, todas aquellas actividades de rehabilitación para retornarlo a su vida diaria. Así como se abordaba la parte física, también se aborda, actualmente se ha reconocido que es muy importante tratar la parte de la salud mental, ¿no? Se aborda, por ejemplo, temas como el manejo de la ansiedad, el manejo de la depresión, del estrés postraumático, que definitivamente se ha encontrado en nuestros pacientes, ¿no? Más en este escenario de emergencia sanitaria que nos habíamos encontrado, ¿no? Uno, por el estado mismo de la salud de ellos, ¿no? Estaba en una unidad que era totalmente estresante, las mismas dificultades porque tenían pacientes que eran sus familiares y que también estaban en la misma situación, ¿no? En la misma sociedad en ese momento, todas las dificultades que se observaban y que era una problemática pues no muy triste para nosotros, genera un ambiente de, pues, de estrés postraumático, generan situaciones de ansiedad y en algunos casos también situaciones de depresión. Entonces, ahora en este eslabón, la recuperación no solamente es la parte física, también se resalta la importancia de la recuperación del estado mental, ¿no? De brindar cuidados integrales para recuperar la salud global, ¿no? Tanto física, cognitiva y la salud mental o hasta la espiritual, ya que somos personas y debemos recordar que nosotros pues somos seres integrales, ¿no? Y que todo ello influye en nuestro estado de bienestar emocional, todos estos aspectos. Bien, finalmente, entonces agradecerles por todas estas 2 días de sesiones en las cuales hemos brindado estos cuidados, estos procedimientos, que no solamente deben quedar en la teoría, sino también aplicarlos. Este curso nacional entonces lo estamos finalizando. Gracias a todos los que han podido participar en esta oportunidad. Va a ser un gusto volver a encontrarnos en otro curso nacional que organice capacitaciones en salud
Sean bienvenidos siempre y sobre todo porque es muy importante siempre mantenernos actualizados, ¿sí? Ya que en nuestras manos está la vida de nuestros pacientes. Con estos cuidados de RCP básico o hasta un nivel avanzado, hemos visto que en nuestras manos está salvar la vida de las personas, ¿sí? Entonces, si tuvieran alguna pregunta, la pueden hacer llegar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias también a los que han estado escribiendo. Gracias, Carla. Y pues desearles que tengan una buena tarde, mucha fuerza en estas situaciones de dificultad que estamos pasando. Todos no somos ajenos a esta realidad nacional. Hay que tener mucha fe de que pronto superaremos esto y que desde de la cancha en la que nos encontremos, dar lo mejor de nosotros, ¿no? Para seguir superándonos nosotros y también pues como sociedad, ¿no? Una última frase con la que me despido: las enfermeras tienen esa manera única e insaciable de cuidar de otros, lo que es una gran fortaleza y a la vez una debilidad. Esto lo dice la doctora en enfermería John Watson, ¿no? Quien se despide a su vez. Nuevamente ha sido un gusto. Soy la licenciada Yesenia Venancio Cervantes. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias a Capacitaciones en Salud y se les va a brindar la información que se ha presentado a través de sus correos. Asimismo, se les hará llegar sus constancias, sus certificados. Nada más me despido. Muy buenas noches